Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a deciros cómo usar la soja texturizada. Muchas veces me habéis preguntado acerca de si remojo o no la soja antes de usarla. Y este vídeo es para aclarar un poquitín esas dudas que tenéis. La soja texturizada procede, lógicamente, de la soja, que es una legumbre, que ha sido usada por el ser humano desde hace miles de años. Es un alimento que nos viene muy bien a las personas veganas y a las que quieren dejar de comer, a las que quieren reducir por lo menos su consumo de carne, porque tiene un alto valor nutricional, ya que cada 100 gramos de soja contiene alrededor, aproximadamente, de 48 o 50 gramos de proteína. Otro tema que también me soléis dejar en los comentarios es acerca de si la soja es transgénica o tal. En otros países no lo sé. Aquí en Europa la legislación obliga a que venga escrito en el etiquetado de los productos. Cualquier producto que esté destinado para el consumo humano tiene que indicar perfectamente si es de origen transgénico o no. Así que aquí en Europa es lo que hay. Así que yo no tengo problema a la hora de elegir comprar productos no transgénicos. Actualmente es muchísimo más fácil de encontrar que antes. Yo la soja la compro en el herbolario de mi localidad y, como veis, hay diferentes tamaños. Tenemos la finita, ya veis cómo es el grano, que esta la suelo utilizar para usar como picadillo. Luego tenemos otra, que también la llaman fina, pero bueno, yo diría que es de tamaño mediano, que la suelo utilizar para hacer hamburguesas o albóndigas. Luego tenéis esta, que ya veis que es bastante gordita. Esta la suelo utilizar para hacer con patatas guisadas, imitando a la carne guisada, o para potajes, porque queda muy rica, es muy masticable y tiene una textura que me encanta. Básicamente estos son los tres formatos que utilizo, pero hay muchísimos más en el mercado. Hidratándola previamente antes del uso, como para hacer hamburguesas o albóndigas, que ya subiré más adelante la receta. Entonces, una vez que el agua esté hirviendo, vertemos la soja y la dejamos cocer o reposar. Yo la suelo dejar cocer unos 15 o 20 minutos. Normalmente es el doble de agua que de soja y tiene que ser un caldo o un agua al que le aportemos algo de sabor. Yo en este caso he puesto trocitos de cebolla, ajo, hierbas aromáticas y sal, para que le aporten el sabor a la soja al mismo tiempo que se hidrata. Luego, una vez que haya pasado el tiempo, si tiene exceso de agua la escurriré con un colador y ya seguiré usándola para la receta que vaya a hacer. Y este es el otro uso, usándola seca. En este caso la incorporamos, ya veis, sin hidratar, con las verduras, con el guiso. Y ahora le incorporamos el agua y de esta manera, al mismo tiempo que absorbe el agua y se hidrata, absorbe el sabor del guiso en cuestión. En este caso, cebolla y ajo. Y la dejamos cocer, pues igual que antes, unos 15 o 20 minutos. Veganízate. Espero que este vídeo os haya sido útil. De todos modos, cualquier otra duda que tengáis, no dudéis en dejarme abajo las preguntas, porque a mí no me cuesta ningún trabajo responderos. Abajo en la descripción del vídeo vais a encontrar el enlace a la lista de reproducción de recetas que tengo hechas con soja texturizada. Y también encontraréis los enlaces a mis redes sociales y a mi blog veganamente.es. Muchísimas gracias por pasaros por mi cocina, dejadme un like si os ha sido útil este vídeo, compartidlo con todo el mundo, suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!